Bueno, buenos días, iglesia. Buenos días. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Obra en nosotros, obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que siempre te decimos, mete tu espada en cada corazón. Amén. Visítanos, Señor, con convencimiento de pecado y justicia y juicio, Señor. Te lo pedimos, Señor, y que yo sea un instrumento para hablar a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el sermón se llama signo de pregunta. ¿Descuidando una salvación tan grande? ¿Descuidando una salvación tan grande? Hermanos, John Hill dice: ¿cómo escaparemos del justo juicio de Dios y del castigo eterno si descuidamos una salvación tan grande? El evangelio, que es por la fe para salvación y que es opuesto a la ley para salvación, que es la administración de condena, como nos dice la Biblia, este evangelio, esta salvación, es una declaración de salvación por parte de Cristo, y es el medio para la conversión, es el poder de Dios, es una gran salvación, grandiosa, porque su autor es Cristo y ha sido confirmado por milagros, con grandes misterios y grandes y preciosas promesas. La salvación que declara es grande, es el producto de una gran sabiduría, forjada por una gran persona, por un Salvador, quien es el gran Dios y Salvador nuestro. Ha sido adquirido con gran carga y precio, esa salvación, a expensas de la sangre y la vida del Hijo de Dios, obtenida a través de grandes dificultades. Es la salvación del alma, la parte más noble del hombre, y es completa y eterna. Descuidar esto es ser descuidado con ella, para condenarlo y despreciar a los ministros de él, también, y hacer de cualquier otra cosa que no sea Cristo el camino de salvación. Y el peligro que corren es muy grande. No es posible que escapen de la venganza divina, ya que su pecado es tan grande y en circunstancias tan agravantes, pues es un desprecio de la gracia y sabiduría de Dios al proporcionar tal Salvador y pisotear al Hijo de Dios y tomar su sangre como algo vano. Ya no hay más sacrificio por el pecado, no pueden tener nada que lo repare. Y que Dios, a quien ofenden, es a la vez omnisciente y omnipotente, la cual, dice en la segunda parte del verso, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Sí, sabemos que fue anunciada también a Adán, a Abraham, a los israelitas, a los profetas, pero esta palabra, que es del Señor, es una palabra esencial, en donde nos muestra todas las doctrinas de la gracia y la verdad. Vinieron por Él, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, vinieron por Él en toda su plenitud y gloria, hermano, cuando vino. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Nos fue confirmada por los que lo oyeron, ese evangelio firme y estable, que son las palabras de Cristo, que no necesitan confirmación, que son la verdad misma, porque Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, pero por consecuencias de nuestra debilidad humana, y que Cristo como hombre, cuando vino a la tierra, no estaba en todas partes, envió a los apóstoles a predicarlo. Primero a los judíos, a los cuales va dirigida la carta de Hebreos, por eso se llama la carta a los hebreos. También fue después anunciada a los gentiles, hermanos. Hermanos, Kistemaker dice acá, también con respecto a eso: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El valor de la salvación nunca debe ser subestimado, ya que su precio fue el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. A Él se le llama autor de la salvación, que lleva muchos hijos a la gloria. Por consiguiente, la salvación del creyente es inconmensurablemente grande, o sea, no se puede medir, hermanos. Tal como lo declara el verso 2. El verso 2 dice, se lo voy a leer: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y ahí sí después dice, ¿cómo escaparemos? Entonces,
Tal como lo declara el verso 2, el mensaje del Antiguo Testamento no pudo ni puede ser violado sin sufrir las consecuencias. ¿Cuánto más entonces debiéramos nosotros atesorar nuestra salvación si llegamos a desatender el mensaje respecto a nuestra redención? Es imposible, hermanos, que escapemos a la ira de Dios y al castigo subsiguiente. Cuanto más precioso es el don, tanto mayor es el castigo si no se le tiene en cuenta, hermanos. Hermanos, hoy como la mayoría de las veces, vamos a ver tres capítulos. En el primero, lo voy a hacer un poquito al revés de la cita. Voy a hablar primero de una gran salvación. Primero voy a hablar de la gran salvación. Después voy a hablar del descuido. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de no escapará. Hermanos, primer capítulo, una gran salvación. Hermanos, ¿cuál es esta gran salvación de la cual el autor de Hebreos nos habla? ¿De qué se trata? ¿Salvos de qué? Yo sé que de manera general lo sabemos, pero vamos a profundizar un poco en el primer capítulo. Ahí en el verso 9, capítulo Hebreos 2 del 9 al 17, hermanos, vemos esa gran salvación, ya la explica un poco más. Él viene hablando en el primer capítulo de que Jesús es superior a los ángeles, y ya en este segundo capítulo explica un poco mejor la salvación, el autor de Hebreos. Es que nos perdona de nuestros pecados, Él los toma sobre sí para llevarnos a su gloria. Hebreos 2 del 9 al 17, dice la escritura: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, ojo acá, gustase la muerte por todos. Está hablando del pueblo de Dios. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo, subrayelo, llevar muchos hijos a la gloria, muchos hijos, no todos los hijos, bueno, no todo, más bien, no toda la humanidad entera, sino a sus hijos, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y cita un salmo allí: en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escúcheme bien, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos nosotros, sujetos a la servidumbre y al imperio de la muerte, al poder y al yugo del diablo. Pero ya no, hermanos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, escúchenme bien, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mire, él debía ser semejantes a nosotros en todo, hermano, en todo. Él vino en su carne también a padecer, a sufrir, y nos deja ese ejemplo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué? Los pecados del pueblo. Expía, perdona, limpia, borra los pecados del pueblo. Matthew Henry dice aquí: no importa lo que pudiera imaginar o objetar el soberbio carnal e incrédulo, la mente espiritual verá la gloria. O sea, si usted y yo tenemos una mente espiritual, veremos la gloria peculiar de la cruz de Cristo. Esa salvación tan grande, la vamos a ver, la tenemos que ver. Y se satisfará con que fue Él quien en todas las cosas despliega sus perfecciones al llevar a tantos hijos a la gloria, quien hizo perfecto, Dios Padre, al autor por medio de sus sufrimientos. El autor es Cristo, el Padre fue el que lo envía. Su camino a la corona, hermanos, esto es lo que no le gusta a la mayoría de la iglesia de hoy. Su camino a la corona pasó por la cruz. No hay corona sin la cruz, hermano. Y a usted también, a mí nos aplica. Tomad, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermanos.
tómese su cruz. Sabemos lo que significa la cruz en tiempos de Cristo. Aquel que le entregaban una cruz estaba llevando a que fueran y lo mataran, hermano. Eso es tomar la cruz, hermano. La cruz no es su abuelita, la cruz no es su mamá, la cruz no es su esposo. ¿Sí me entiende? La cruz, es decir, que por causa de Cristo podemos ser muertos, hermano. Eso es tomar la cruz. Cristo santifica. Él adquirió y envió al Espíritu santificador. Los creyentes verdaderos son santificados, dotados con principios y poderes santos, puestos aparte para usos y propósitos elevados y santos. Cristo y los creyentes son todos de un solo Padre Celestial. Son llevados a una relación de parentesco con Cristo. Dice, y aunque Cristo es superior, hermanos, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los ángeles cayeron y quedaron sin esperanza ni socorro. Escúcheme bien. Pero Cristo nunca concibió ser el salvador de los ángeles caídos. Jamás, hermano. No tienen esperanza ellos. Nunca vino a morir por ellos, o fue a morir por ellos, o lo que sea. ¿Sí me entienden, hermanos? Por tanto, no asumió la naturaleza de ellos. Aquí hay un precio pagado, suficiente para todos y apto para todos, porque fue nuestra naturaleza. Aquí se demuestra el amor maravilloso de Dios, porque cuando Cristo supo lo que debía sufrir en nuestra naturaleza y cómo debía morir en ella, la asumió prestamente. La expiación dio lugar, y esto es lo que vamos a ver ahorita, a la liberación de su pueblo, por un lado de la esclavitud de Satanás y por el otro lado al perdón de sus pecados por la fe, hermanos, en dos sentidos. Dios no solamente nos libra de la ira venidera y nos perdona nuestros pecados, Dios nos libera del yugo de Satanás, hermano. Ay, no, son las dos, no una sola, o alguna de las dos, son las dos, hermano, son las dos. Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10, vemos allí que Dios nos salva. Voy a hablar primero de la ira venidera. Uno del 9 al 10. Esa creo que la leímos hace 8 días, como una parte por lo menos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, hermanos. Hermanos, ustedes y yo sabemos que el pecado tiene una consecuencia: la ira de Dios. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Dios, hermano, escúcheme bien, está airado con el inconverso, con el impío todos los días. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El impío, porque vive en impiedad, porque vive en pecado, porque no obedece la ley de Dios, está airado con el impío todos los días. Está airado con cualquier familiar suyo que parezca muy querido. Está airado, está airado. La ira de Dios está sobre esa persona. Y si usted no es creyente, la ira de Dios está sobre usted. Pido todos los días. Hermanos, y esa ira, la ira de Dios está hoy, como les decía, sobre los que rechazan a Cristo. Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios hoy está sobre él. Dios es juez justo y está hoy airado con el impío todos los días. No es que va a estar airado, no es que después va a venir la ira, ya está airado Dios con el impío todos los días. La ira de Dios está sobre el impío todos los días. Todos, hermanos, al morir nos presentaremos ante un juicio, ante Dios, hermano, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, hermano. Entonces, hermano, el pecado tiene esas consecuencias, porque violamos su ley. Por consecuencia, Dios está airado con los que no se han arrepentido. Hermano, pero Cristo nos libra del juicio condenatorio, de la ira venidera, todos lo sabemos. Solo Él lo hace, pero solo Él lo puede hacer. Ni su conciencia, ni su religión, ni nada de esas cosas lo puede usted librar de eso. Ni sus buenas obras. Pero para que esto ocurra, debemos poner la fe en Él. Ya lo sabemos, pero esa fe nos debe llevar a la conversión, como dice acá. Convertirnos de los ídolos al Dios verdadero.
Pero hermanos, ¿convertirnos de qué o a quién, hermanos? Hermanos, convertirnos de nuestros ídolos, dice aquí la cita, para servir al Dios vivo y verdadero. Convertirnos de la santidad, de la esclavitud del pecado al señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Éramos esclavos, el imperio de la muerte, bajo el yugo de Satanás. Nos convertimos de eso, ya no somos esclavos y ahorita somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos convertimos del amor al mundo y sus deleites al amor al reino de Cristo y sus mandatos. Nos convertimos del amor al pecado al amor a la santidad, hermanos. Nos convertimos de aborrecer la ley de Dios, porque eso era lo que hacíamos, aborrecer la ley de Dios, a que sea nuestro deleite. Y en la ley de Jehová está su delicia. Convertirnos de qué? Finalmente, de la muerte a la vida, pasar de las tinieblas a la luz. Convertirnos a Cristo, al Hijo de Dios, quien resucitó de los muertos, hermano. Eso es poner la fe en Cristo. Si usted no tiene evidencia de ese cambio, usted no es cristiano. Ya vamos a ver un poco más en detalle. ¿Ya sucedió esto con usted? ¿Ya le pasó eso en su vida? ¿Ya es una realidad? ¿Es usted un convertido verdaderamente? ¿Ha sido salvado de la ira venidera? Bueno, esa es la gran salvación de la cual nos habla el autor de Hebreos. Hermanos, pero también, aunque mencioné algo y la cita de Tesalonicenses tiene también que ver con eso de la conversión, quiero hacer un énfasis ahorita, que Él nos salva de nuestros pecados. No en nuestros pecados, nos salva de nuestros pecados. No solo de las consecuencias del pecado, es decir, la ira de Dios, la paga del pecado es muerte, no solamente de eso, sino que nos salva de la esclavitud del pecado, hermanos. Por ejemplo, se las leo, Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le voy a hacer énfasis en de sus pecados, no en sus pecados, de sus pecados. Hermanos, Cristo no solamente vino a la tierra a librarnos del infierno y de la ira de Dios como consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. No solamente Él vino eso a la tierra. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados, les decía. Él vino a librarnos del dominio de este enemigo sobre nuestras vidas, hermano. Él vino a librarnos de ese dominio. La gracia nos da dominio sobre el pecado, eso nos dice la Biblia. Este ya no se enseñoreará de nosotros, porque el pecado, dice Romanos 6:14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No, esto es lo que los antinomianos no pueden entender. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y de qué viene hablando? De que el pecado no se enseñorea, de que ya no somos esclavos del pecado. ¿Y por qué ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Porque ahorita el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de gracia mora en nosotros. Entonces el pecado ya no se enseñorea. Usted ya no está bajo el antiguo pacto allá, en el cual el Espíritu Santo no moraba en usted. Ahora está bajo la gracia. Bajo la gracia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Cristo, hermanos, no solo murió para perdonar nuestros pecados, murió para purificarnos, para purificar un pueblo celoso de buenas obras. La hemos leído varias veces. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Si usted no anda en santidad, usted no ha sido librado del yugo del diablo, hermanos o amigos. Dios no solo nos predestinó, nos encanta esa doctrina, a mí me encanta, me apasiona, me llena de gozo. Pero hermanos, Dios no solo nos predestinó para ir al cielo, nos predestinó para que mientras vamos al cielo, seamos semejantes a su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos,
O iglesia, o amigo, ¿ya sucedió esto en usted? ¿Ya ha sido librado del dominio del pecado? Y yo no le digo que usted ya no peque, porque caemos. Pero era como en el Antiguo Testamento, esos pecados por yerro, dice la Biblia. Pecados que no planificamos, pecados que son sin intención. Hermanos, no son pecados que estamos planificando, no estamos esclavos de ese pecado. Ha tenido victorias reales sobre este, hermanos, que el Señor nos ayude a tener victorias reales sobre el pecado. Ha sido salvado de sus pecados, de sus pecados. Muchos les encanta, creen que es que Dios vino, nos salvó y nos deja en nuestros pecados. No, estábamos y éramos lo peor, cada uno de ustedes y yo. Lo peor, en podredumbre, maldad, abominación, orgullo, soberbia, mundo, inmoralidad sexual, todo eso, hermanos. Eso éramos, y Cristo viene y nos salva así, pero no nos deja en nuestros pecados, nos libra de esos pecados, hermanos. Ay, hermano, ha sido libertado del pecado, es esclavo de Cristo, somos esclavos de Cristo verdaderamente. Su fruto es la santificación verdaderamente. Bueno, su fin será la vida eterna, si es así. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ese dominio, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto de un cristiano, la santificación, y como fin la vida eterna. Hermanos, esta es la gran salvación que habla el autor de Hebreos. Esta es una gran salvación. Imagínense una salvación tan pobre que, entre comillas, Él nos salva de nuestros pecados, Él muere por los pecados, es castigado por el Padre por nuestros pecados y nos deja seguir viviendo en nuestros pecados. Eso es absurdo, hermano, no puede ser. No tiene ningún sentido, hermano. No tiene ningún sentido. Lo que clavó a Cristo en la cruz, ¿cómo nos vamos a deleitar en eso, hermanos? Cristo es el autor, pero ¿quién es el autor de esa gran salvación, de esa eterna y gloriosa salvación? Cristo, el Hijo de Dios, es el autor de ella. ¿Pero a quién? A los obedientes a Él, hermano. Eso yo prediqué un sermón hace un tiempo. Y dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y no es por obras, hermano. Y no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe, y únicamente por gracia y solamente por medio de la fe en el Hijo de Dios. Amén. Pero vuestro fruto es la santificación. Amén. Hermano, Cristo es el autor de todo lo bueno en nosotros. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, o sea, del Padre que le entrega todo a su Hijo. Es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 11:2. Cristo es el autor. Mire, váyase a Juan 3, 31 al 36. Perdón, Juan 3, 31 al 36, hermano. Dice: el que de arriba viene, hagamos silencio, hermanos, por favor, no distraigamos a los demás. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está hablando de Cristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Esa es la realidad. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad. Si usted recibe verdaderamente el testimonio de Cristo, usted y yo estamos atestiguando que Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida, no nos da la mitad del Espíritu, nos da el Espíritu. O sea, nos llena del Espíritu, nos da el Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La leíamos hace un momento ese pedazo. Hermano, Cristo es el autor de esta gran salvación, una salvación que solamente podía venir del cielo, una salvación verdadera,
cierta, confiable y segura. Escúcheme bien que ahorita voy a relacionar esto. Una salvación verdadera, cierta, confiable, segura y eterna. Creamos a ese testimonio para ser librados de su ira y ser librados del dominio del pecado. Y vamos a entrar a un segundo capítulo, el descuido. El descuido. Nos dice acá, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, Dios ofrece, como vimos ahorita, por medio de Cristo, esta gran salvación. Salvación de la ira de Dios, salvación del dominio del pecado. Y hermano, escúcheme bien, porque esta cita la han distorsionado los arminianos, por ejemplo. Y aunque es eterna, es más, no solo los arminianos, los calvinistas la han distorsionado. Aunque es eterna, debemos cuidarla, hermanos, usted y yo. Es eterna, pero la debemos cuidar. Ya hay predestinados, ya el número de los elegidos está, pero hay que predicar. Dios hace todo lo que quiere, pero hay que orar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es igual, hermanos. Debemos cuidarla como el tesoro más grande, hermanos. Más grande. Recuerde, el que encontró ese gran tesoro fue y vendió todo lo que tenía. Cuidado con el descuido, hermano. Cuidado con el descuido. Mire, Hebreos 2, del 1 al 4, vamos a leer todo el contexto de la cita básica, el contexto inmediato. Hermanos, cuidado, escúcheme bien, cuidado con no atender al llamado del Evangelio. Escúcheme bien, lo que usted más debería estar pensando hoy es si usted ha escuchado el llamado del Evangelio. No esté pensando en otras cosas. Si usted ya lo escuchó, el llamado del Evangelio, porque puede que no lo haya escuchado. Hebreos 2, del 1 al 4. Porque si no, no sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dejemos hasta ahí. Hermanos, dice el comentarista bíblico, al demostrar que Cristo es superior a los ángeles, él aplica ahorita doctrina. Viene hablando que es superior a los ángeles, que es el autor de la salvación. Él aplica la doctrina allí, esa gran salvación. Pecar contra el Evangelio es rechazar esta salvación grandiosa. Es despreciar la gracia salvadora de Dios en Cristo, tomándola con liviandad. ¿La está tomando con liviandad usted? ¿La toma con liviandad la gran salvación que Dios ofrece? Sin interesarse por ella ni considerar el valor de la gracia del Evangelio o su necesidad, ni a nuestro estado de condenación si ella. Hermanos, la estamos tomando con liviandad, porque si nosotros hemos escuchado el Evangelio y aparentemente hay frutos externos, pero realmente no hemos sido salvados, la estamos tomando con liviandad. La estamos tomando con liviandad cuando nos dicen, nos hablan sobre nuestros pecados y no hacemos nada. La estamos tomando con liviandad. Ojo, no sea que se deslice. Ojo, cuidado, nos dicen las escrituras. No sea que usted se deslice, no sea que usted no sea salvo, no sea el que quiere estar firme, mire el que no caiga. Vivían en el pecado, estaban bajo la nube, bajo la protección de Dios, pero ojo, creían que viviendo en sus pecados, no habiendo sido librados de sus pecados, podían ser salvos. Ojo, ojo. Hermanos, vámonos a Mateo 25 del 6 al 13. Entonces, cuidado con rechazar el llamado del Evangelio. Ahorita vamos a ver, cuidado con no velar. Con no velar. Estamos hablando del descuido. Son alarmas, hermano, iglesia, para que usted medite y no esté pensando en otras cosas si verdaderamente es un hijo de Dios. Si esas cosas son una realidad en su vida, por favor, cuidado con no velar. Porque al momento de encontrarse con Cristo será desechado, hermano. Mateo 25, del 6 al 13,
las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estas son las personas que siempre vivieron arrastradas en la iglesia y creen que cuando llegue el Señor o se encuentre con el Señor, van a ir con esas personas que todo el tiempo las estuvieron empujando o los estuvieron empujando. No se prepararon, hermano. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros. Ellas eran las prudentes. Y mire que no dice que les dieron el aceite. No, id más bien a las que venden y comprad para vosotros mismas. Le está diciendo: vaya y arrepiéntase, comprad sin dinero, vaya. Pero yo no le puedo dar de eso, porque yo no la puedo salvar a usted. Yo no lo puedo salvar a usted. Solo Cristo salva. Amén. Mas las prudentes, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, ya era demasiado tarde. Y las que estaban preparadas, no se descuidaron, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ¿cuáles? Las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo viene inminente, hermanos. Es inminente la venida de Cristo, es decir, en cualquier momento, hermanos. Eso es una doctrina bíblica, hermano. Toda la iglesia la creyó, más allá de su postura escatológica. Es inminente, hermanos. Puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy, hermanos. Hoy puede venir. El Señor nos mandó a velar y orar para no caer en tentación. Eso nos dicen las Escrituras. Para no pecar, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los que no velan, escúcheme, hermano, los que no están orando son descuidados, viven en la carne, hermano, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, iglesia, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cómo está? Pregúnteselo y respóndaselo sinceramente. Porque a nosotros, aquí nos podemos decir mentiras unos a otros. ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cuánto ora diariamente? ¿Cuánto está orando diariamente? ¿Cuánto estamos orando diariamente? ¿Somos hombres y mujeres de oración verdaderamente? Porque el que no vela, hermano, el esposo lo va a coger cuando menos lo piense. Así no venga Cristo en este momento, así no viniera en esta época. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir. ¿Cuánto ora al día? ¿No habéis sido capaz de orar ni siquiera una hora? Como le hizo Jesús a los apóstoles. Ni siquiera una hora somos capaces de orar y estar en comunión con el Señor. Pero eso sí, póngase a ver todo lo que quiera en televisión. Ahí sí se deleita. Y ahí sí puede, como los pastores de hoy, aunque eso es la predicación. Pero son iguales, hermano. No, sermones de 35, 40 minutos. 40 minutos, 5 minuticos menos, dice Coalición por el Evangelio. 5 minuticos menos. Pero póngalos a ver cine, póngalos a ver un partido de fútbol, póngalos a ver el sábado todo día cualquier barbaridad. Y eso sí pueden estar horas y horas. Entonces el problema no es de tiempo, hermano, el problema es de corazón, de afectos. ¿Cuánto ora, hermano? ¿Cuánto estamos orando? Y listo, ¿nos deleitamos en esa oración? ¿Nos deleitamos? ¿Cuánto ayuna? Yo le decía, se lo he dicho a muchos hermanos. Hermano, mire, yo estoy seguro que si yo voy con cada uno y hay una lámpara en el cual no le pueden decir verdad, yo estoy seguro que aquí hay personas que jamás, escúcheme bien, han ayunado fuera de los ayunos de la iglesia. Que jamás han ayunado. Sí, usted, hombre, y usted, mujer, porque estoy seguro que es la gran mayoría de la iglesia. Que jamás han hecho un ayuno individual. No, es que yo trabajo de lunes a viernes. ¿Cuándo? Pues el sábado.
No puede hacerlo el sábado. No, es que el sábado es para mi descanso. Los domingos también puede hacer ayuno usted individualmente, el día que no es ayuno. Los sábados, cualquier otro día que esté en su casa. Estoy seguro, hermano, que aquí el 95%, o yo no, bueno, no sé, mentira, no lo puedo decir así tampoco, pero yo creo que sí la mayoría jamás han hecho un ayuno individual. Piensen, parejas, pregúntenle a sus esposos, pues ustedes ya saben, sus esposas, pregúntenle al esposo, pregúntenle a sus esposas, seguramente ya lo saben. Meditemos en esas cosas, hermano. Clama por su pecado, llora por él, lo aborrece. Verdaderamente nos duelen nuestros pecados, lloramos por nuestros pecados. Velad y orad, dice. Clamamos verdaderamente por mayor santidad. ¿Está el Espíritu en usted realmente? Es decir, ¿está en usted el aceite? Porque si usted no está velando, ojo, se va a deslizar, va a caer, se va a condenar. Porque solo las prudentes entraron al reino de los cielos. Solo las que estaban velando. ¿Hay un descuido? ¿Hay descuido verdaderamente? Bueno. Los que claman y gimen contra el pecado tienen la gran salvación. El sello de Dios está sobre ellos. Serán librados de su ira porque no descuidaron esta gran salvación. Y le dijo Jehová, dice allá en Ezequiel, pasa por el medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, hermanos. Esos son los que tienen el sello de Dios. Cuidado. Ahora, parábola del sembrador. Hermanos, tenemos que entender, se lo decía ahorita, las dos causas grandes de la apostasía, hermano, escúcheme bien. La cobardía y el amor al mundo. Son las dos causas. Parábola del sembrador. El que fue sembrado entre pedregales y el que fue sembrado entre espinos. Dice que oyeron la palabra. Por un tiempo caminaron, pero después desertaron. Primera, cuidado con ser un cobarde. No sea que se deslice. En la prueba, porque en la prueba y en la persecución usted va a desertar. Porque usted ha sido sembrado entre pedregales, quiere decir que su corazón es de piedra y impide que la semilla crezca. Y el que fue sembrado, eso está en Mateo 13, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la oye y al momento la recibe con gozo. Mire, este no le pasó al que fue sembrado en el camino. El que fue sembrado en el camino no es un apóstata en términos bíblicos. Al final sí va a terminar rechazando a Cristo. Todos al final rechazaron a Cristo, pero no es un apóstata como tal que escuchó, que recibió el don celestial. Estas personas sí. La recibe con gozo. La recibe con gozo por momentos. Es emocional, pero sabe que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas personas son emocionales, oyen la palabra, brota pronto, recibe la palabra con gozo, pero emocionales carnales, porque el cristiano es vivo, ¿no? No estoy hablando, sino esas personas que, ¡ay sí! Y después no, ese tipo de personas. Se pueden conmover carnalmente, son impulsivos, les encantan los mensajes prácticos, viven preguntando si pueden o no pueden. Poca Biblia, si uno mirara, poca Biblia y muy pobre oración. Son de doble ánimo. Dice que no tenía mucha tierra, estaba sin profundidad la semilla donde se sembró, no tiene raíz en sí, sino de que es de corta duración. Son de doble ánimo, es decir, sin convicciones profundas, hermano. Yo sé que en nuestra vida hay dudas, dudamos, pero hay unas convicciones arraigadas, hermano. Estas personas no tienen convicciones profundas. Posponen siempre tienen excusas, siempre están poniendo condiciones para obedecer a Dios. Hacen compromisos en la prueba, ojo hermanos, pero no los cumplen después, cuando salen de la prueba. Son como los leprosos, igualitos. Van al Señor para ser librados de la prueba y después se olvidan del Señor. Es una carga para ellos verdaderamente servir al Señor, porque sus afectos están en el mundo también. Temen al hombre, son de doble ánimo, temen al hombre, no a Dios.
Hacen porque les dicen, porque toca. Porque cuando no hay un policía, no hacen. Policía bíblico me refiero. No hacen. ¿Saben qué? Son unos hipócritas. Esa es la realidad. Solo es cuando los ven. Solo es cuando les dicen. Pero en su intimidad no hacen. Porque temen al hombre. Son de doble ánimo. Están llevados también por todo viento de doctrina. En el fondo tienen un falso Dios. No aborrecen la santidad. Creen que en el fondo no entienden lo que es la santidad y lo que vino Cristo a hacer por nosotros. A librarnos de esa maldición, hermanos. Justifican al pecado. El pecado y al pecador. Porque no entienden verdaderamente. Se creen los salvadores de los otros. Convenientes y tuercen las escrituras finalmente. Tuercen las escrituras. O sea, terminan después, cuando usted los llama al arrepentimiento, cuando usted los exhorta, cuando usted les dice algo, terminan torciendo las escrituras y huyendo. Son cobardes finalmente. Porque dice aquí, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esa es la causa final. O sea, son de doble ánimo, pero lo que les pasa en el fondo es que tienen un temor a la persecución. Aquí había una persona, usted les hablaba de eso se ponía casi que a sudar cuando usted le hablaba de esas cosas. Perro mudo era lo que era. Hermanos, estas personas no quieren pagar el precio, no quieren tomar la cruz, no quieren ganarse problemas. Su amor propio es tan grande, quieren salvar su vida y la van a perder. Se congracian con el mundo, con el impío y terminan abandonando el mensaje radical del evangelio y a los cristianos radicales. Con ellos me voy a ganar problemas, yo prefiero estar acá. No predican muchos de ellos, no les gusta. ¿Sabe por qué usted y yo no predicamos? ¿O por qué usted no predica casi nunca? Porque usted no valora lo que cree. Usted está descuidando esa gran salvación que se le está ofreciendo. Usted tiene un bajo concepto de Cristo. Porque el que tiene un alto concepto de Cristo, exalta a Cristo, predica de Cristo, hermano. Olvídese. Los mudos van a hablar. No me saque excusas. Los mudos hablan. Y hablan por todo. Mira, salen letreros. Por todos lados hablan. Por todos lados vamos a hablar, hermano. No me diga ya, redes sociales, hermano, que no les gusta mucho que yo les hable de esto. ¿Por qué muchos de ustedes no predican en todos esos sitios? Porque temen al hombre. Porque temen que les digan que lo vea como un fanático, como un religioso. Temen perder un trabajo, temen no conseguir un trabajo. ¿Por qué no le predica a su familia? ¿Por qué se congracia con ellos? ¿Por qué no se quiere ganar problemas? Eso es lo que pasa, hermano. ¡Ojo! Y se desliza. Porque el cristiano genuino quiere eso, no le importa, hermano. No es cobarde. No le importa ganarse persecución por esas cosas. Hermanos, finalmente terminan desertando. Dice que sale el sol, se quemó la semilla, no tenía raíz, se secó. Y en el tiempo de la prueba se apartan y tropiezan. Ojo, hermanos. Cuando entienden realmente lo que cuesta seguir a Cristo y se enfrentan a ello, ante una prueba, una persecución, a tomar decisiones radicales en la vida. Miren lo que le pasó al último que se fue. Cuando le tocó tomar una decisión radical por Cristo, ya no más. Ya no más. Cobardes. Se apartan, se autoengañan, son cobardes, les decía. En realidad creen en un falso evangelio. Hermanos, la iglesia fue puesta para esto, les decía hace un momento. La iglesia fue puesta para tribulación, la iglesia fue puesta para espada, la iglesia fue puesta para persecución, la iglesia fue puesta para muerte, hermanos. Amén. Salgamos de ese falso evangelio. La iglesia fue puesta para eso, hermanos. No nos engañemos con un falso evangelio. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo. Pero eso sí nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No teman al mundo, no teman al hombre. La iglesia fue puesta para eso. Cristianos de mantequilla hay ahorita, cristianos de chocolate, cristianos de cristal. Eso es lo que es la iglesia falsa de hoy, hermanos. Pueden ser
inclusive asistentes regulares a las iglesias, pero sin fruto perdurable. No avanzan, ojo, estamos avanzando, mire su vida, de parte de Dios, mire su vida, no sea que se deslice. ¿Cómo escaparemos si descuidamos nosotros una salvación tan grande? Finalmente nunca abandonan sus pecados, no son salvos, tarde o temprano van a desertar. Hermanos, mire lo que está pasando hoy, hermano, cuando oramos, gente más preocupada por estas cosas, el coronavirus, todas estas tonterías, hermano. No, están preocupados por cuidar su vida, su tierra, sus cosas, que si me quitan, que si me voy a la cárcel, que si me enfermo. Mano, Spurgeon, en el cólera, brote de cólera, salió, hermano, a predicar allá. No le importó contagiarse. Usted le dice a uno de estos pastores, no, tenemos que ser responsables, precavidos. Hermano, esto no es nada, Hermano, eso es descuidar la salvación. Mire, este decía, es de doble ánimo y es cobarde. Y mire lo que dice la Biblia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, primero en la lista, tendrán, y después da otra lista, enumera otros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también cuidado con el amor al mundo. Mira, allí en Mateo 13, también allí. Cuidado con el amor al mundo, con el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, porque terminarán ahogando la palabra. Dice que fue sembrado entre espinos, dice allí, y dice Génesis 3:18, espinos y cardos les producirá. Es el mundo que nos enmaraña, que nos consume, hermanos, el mundo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto, no es salvo esta persona. Corren con el mundo, oye la palabra, pero habla del afán del siglo y el engaño de las riquezas. Su preocupación principal es lo terrenal, son materialistas, son avaros, son codiciosos, son tacaños. Aman el dinero, el éxito, la vanagloria, el mundo, el entretenimiento, hermanos. Miren, estas personas, aquí dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, hermanos, están tras esas cosas. Su estado de ánimo depende de estas cosas. Su estado de ánimo depende de su situación económica, material, de cómo está con el mundo, de si está siendo amado, perseguido, ese tipo de cosas. Son realmente hipócritas. Muchos de ellos cumplen sus sueños en la iglesia. Hacen mercadería de la fe con la iglesia, sus empresas con la iglesia, sus iglesias son trampolín. Muchos lo que quieren es fama, reconocimiento, éxito, y la iglesia es un trampolín para ello. Muchos artistas cristianos se enriquecen por medio de la iglesia. Dices que yo estos talentos los pongo para el Señor y lo único que quieren es vender y vender y ser famosos. El estatus, la filantropía incluso. A algunos les da estatus ser cristianos, ayudar a los pobres, a los necesitados, y hay que hacerlo como cristianos. Pero muchos lo hacen porque eso le da respeto, reconocimiento. Se congracian con el mundo, buscan su aprobación, por eso muchos están metidos en la política, en el evangelio social, son ecuménicos. Se prostituyen y prostituyen la iglesia del Señor. Buscan prosperidad a costa de la fe. Vemos allí la teología de la prosperidad, con sus pactos, con sus siembras. Pero ojo, dentro de la reforma también está eso. La mercadería de la fe, el reconocimiento, la fama. Eso es lo que les gusta a esta gente. Buscan a Dios principalmente en momentos de dificultad o para posiciones materiales.
muchos de ellos. Ahí sí claman. Sus pasiones. y vive su vida así siempre. Siempre la están viviendo así. O sea, yo no digo que Dios en un momento a alguien no lo pueda utilizar alguna aflicción terrible para que vaya a Cristo, pero se va a mantener. No va a ser como ese leproso o esos leprosos que se fueron. Sus pasiones, sus afectos, sus sueños, sus ídolos están en el mundo porque son del mundo. Su pasión no es el Señor. Son descuidados con esta salvación. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hermano. No podemos. Sus afanes de estas personas serán su ruina. Espinos crecieron, ahogaron la palabra, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nos dice acá. La palabra no produjo nada, no hace mella. No hizo nada la palabra al final de cuentas. Oyen pero no obedecen. Son tibios finalmente. Son tibios. Y los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Eso nos dicen las Escrituras. Asisten a las iglesias. Irregularmente pueden asistir, pero no son convertidos. No hay fruto. No son salvos. Porque la palabra finalmente es ahogada y se hace infructuosa. La prosperidad, hermanos, tengamos cuidado, cristianos. No sé por qué no lo podemos entender todavía. Que la prosperidad es más peligrosa que la pobreza. Es mucho más peligrosa. Porque normalmente en la necesidad buscamos depender de Dios. Normalmente. Yo no digo que el evangelio solo sea para los que son pobres sin ningún bien material. Pero normalmente cuando estamos en necesidad verdaderamente buscamos de Dios. Pero cuando tenemos, es mucho más fácil apartarnos. Cuidado, hermano, los espinos. Cuidado con descuidar la salvación. Cuidado que usted tenga espinos y abrojos, dice allá en Hebreos 6. Que el mundo, las riquezas terminen enredándolo, afligiéndolo, que lo arañen, porque su fin va a ser quemado. Esa es la realidad de la Biblia, hermanos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, deslizaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, ¿estamos verdaderamente firmes? ¿Estamos verdaderamente edificados sobre la roca? Bueno, hermano, hay otros que edifican sobre la arena. Van a deslizar. Son descuidados. Tener un fundamento diferente a Cristo, tarde o temprano, hará que caiga la ruina y caerá. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice Mateo 7, 26 al 27, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, como las vírgenes insensatas, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuidado, cuidado, cuidado y usted no esté sobre la roca. Cuidado y esté edificando sobre la arena. Miren, si no estamos velando, clamando por abandonar nuestros pecados, es porque nuestra confianza no está en Cristo. No se engañe, no se engañe. Esa confianza es en usted mismo. No está sobre la roca, está sobre la arena. Y grande será su ruina. Si usted es un cobarde, como veíamos ahorita, y no quiere padecer por causa de Cristo, es porque ama más su propia vida que a Cristo. Y el que ama más su propia vida, la va a perder. Está sobre la arena y grande será su ruina. Si ama más el mundo, su riqueza, sus lujos, sus deleites, su vanagloria, que los tesoros eternos, es porque allí está su corazón. No se engañe. Su corazón no está en Cristo, no está en la perla de gran precio. Y esa será su recompensa, lo que da el mundo. Eso, ya tiene su recompensa. Ya la tiene. Usted está sobre la arena y grande será su ruina.
Todas estas cosas muestran que usted no ha valorado la salvación tan grande que Dios ofrece. Deslizará tarde o temprano. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, segará de la carne. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, hermano. Deslizará tarde o temprano por descuidar esa salvación. Usted, si está así de verdad, usted debe arrepentirse de sus pecados, clamar y llorar por sus pecados, ser un valiente verdaderamente, pelear la batalla como verdadero soldado de Cristo, abandonar el mundo y sus deleites, y sobre todo, viva velando y orando hasta que parta de esta tierra maldita. Eso es lo que debemos hacer. Tercer capítulo, hermanos, no escapará. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Hermanos, el creyente genuino cuida esta gran salvación. El creyente genuino no se confía, no se envanece, no usa la gracia como ocasión para pecar. Usa la gracia para ser santificado día a día más. Quien no la valora, deslizará, perecerá, se condenará, no escapará. Mire, vamos a Hebreos 3 del 11 al 19. Hermanos, no son palabras de Marco, son palabras de Dios las que yo estoy tratando de traerles hoy acá. No escapará, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo juró en su ira. Ojo, lo juró en su ira. Lo juró en su ira. Hebreos 3 del 11 al 19. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo juró en su ira, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Perdón, estoy desde el verso 11, qué pena. Hebreos 3 desde el 11. Verso 13 voy. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, exhortados. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, los que estaban en la iglesia? Deslizaron, se descuidaron. ¿Y con quiénes estuvo? Verso 17. Disgustado él 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos, a quienes juró en su ira, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Iglesia, no crea que siendo descuidado escapará de la ira de Dios. Los que no estén en Cristo no podrán escapar de la ira de Dios. Los que solo confiesan a Cristo de labios, pero no obedecen, no escaparán de la ira de Dios. Nuestra justicia, escúcheme bien, cristiano, debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, mayor que su moralismo. De lo contrario, no entraremos al cielo, no escaparemos de la ira de Dios. Pues os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí no está hablando de justificación para salvación, aquí está hablando de santidad. Cuando usted mira, viene hablando de apartarse del pecado, de que si tu ojo derecho, de que el que enseñe estos mandamientos y lo haga, está hablando de eso. Vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Si Dios, escúcheme bien, cristiano, escuche bien, iglesia, no perdonó a los ángeles que pecaron y se rebelaron, no crea que le va a ir mejor que a ellos. No crea. La desobediencia, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, iglesia? Porque a ellos ni siquiera les proveyó un salvador. A usted y a mí sí. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La desobediencia, la incredulidad, el amor al mundo, al pecado, la cobardía, que es lo que hemos visto, es descuidar esa salvación. No entrará al reposo de Dios, será atormentado en su ira por siempre, no escapará,
porque Dios lo juró en su ira. Y Dios no es hombre para que mienta. Oigamos las palabras de Moisés, de los profetas, si queremos escapar del infierno, si no queremos la misma suerte del rico, pero hagámoslo en vida. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, nos dice el Señor. Vayamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Mire, hermano, así usted sea heraldo de otros, si se descuida, será eliminado y usted no escapará. Pablo tenía este santo temor y Pablo era heraldo de otros. 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis? Verso 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabras del apóstol Pablo, hermano. ¿Cuánto más nosotros deberíamos, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Palabras de Pablo, hermanos. Somos calvinistas, hermano, de 5 puntos a los que les encantan las etiquetas. Pero, hermano, creemos en la perseverancia de los santos. La creemos y la afirmamos. Pero hoy hay unos calvinistas reformados que tratan de darle explicación a estas citas que no dice lo que dice la cita. Hay que perseverar. Porque, y ahorita vamos a ver, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hermano, ser heraldo. Yo soy un heraldo, pero eso a mí no me garantiza nada. Usted es heraldo porque usted predica el evangelio, pero eso no garantiza nada. Eso simplemente es una evidencia, un fruto de santificación. No garantiza nada. ¿Sabe por qué? Porque muchas piedras han hablado, hablarán. Os digo que si estos callaren, las piedras aclamarían. Muertos, pueden hablar los muertos, hablan. Y Dios puede utilizar inclusive esas predicaciones para salvación. Muchos predicaron e hicieron milagros en nombre de Cristo, pero fueron apartados. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. Debemos correr, hermanos. Esto es lo que decía 1 Corintios 9, 24 al 27. Pablo nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña por medio de esta carta que debemos correr, que debemos luchar, que debemos abstenernos, que debemos golpear, que debemos pelear, que debemos mortificar la carne. Esto es lo que vale al final. Cuidado, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. No escapará. Mateo 24, del 6 al 13, perseverar. Debemos perseverar, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo el que persevera hasta el fin será salvo y escapará de la ira de Dios. Mateo 24, del 6 al 13. Mire, hermanos, llévelo, lo vamos a aplicar. 24, del 6 al 13. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principio de dolores. Entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No somos amados, no podemos ser amados, hermanos. Como decía Spurgeon, somos la sal de la tierra, no somos el caramelo de la tierra, hermano.
10. Muchos, miren, tropezarán entonces. Miren, muchos de los que están acá, y ojalá no sea este que está parado acá, pueden tropezar. Muchos tropezarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, los cobardes. Los cobardes se entregarán a los verdaderos cristianos y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. Eso es lo que estamos viendo. Falso profeta, falso maestro. Pero es que ¿qué vamos a hacer? Bueno, tranquilo. Eso siempre ha pasado. Siempre ha habido 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así como decía Elías: Señor, a tus profetas han dado muerte, solo yo he quedado. También lo cita Pablo. Tranquilo, le dice el Señor, yo me he reservado 7,000, que eso sí no doblan las rodillas. No los que se sientan allá con Jezabel en la mesa de los reyes. No esos están escondidos. Los 7,000 están allá clamando, velando, poniendo el pecho como buen soldado, decía la canción. Buen soldado. En las montañas, metidos, proclamando el evangelio donde quiera que puedan hacerlo. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, escúcheme, cristiano, el amor de muchos se enfriará, deslizarán, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto implica que el que no persevera no será salvo. Es decir, se da por obvias razones. El que persevera será salvo, el que no persevera no será salvo. No veló, se deslizó, se acobardó, amó más su pecado, el mundo. No valoró los tesoros eternos que da Cristo. Se acobardó, guerra, rumores de guerras, pestes, hambre. Se enfrió. Descuidó de esa gran salvación y no escapará de la ira de Dios. Hermanos, no perseveró, termina desertando. ¿Cómo podemos creer en esa falsa y terrible doctrina del cristiano suicida? No perseveró, se condenó. Todo aquel que haga eso no perseveró hasta el fin. No dio fruto, va para atrás en la santidad. Termina apostatando en la fe. Solo el que persevera será salvo. No el que afirma ciertas doctrinas. No el que hace una oración de fe. No el que viene a la iglesia y es un miembro. No el que se ha bautizado. No el que hace su devocional religiosamente. Y hay que hacerlo, hermanos. Pero no por eso nos vamos a salvar. Y hermano, solo el que llega a la meta victorioso será salvo. Solo el que persevera hasta el fin, combatiendo y venciendo el pecado, el mundo, limpiando de su vida los espinos, las piedras, venciendo el temor, las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, la falsa doctrina, la apostasía, como veíamos ahorita. Solo aquellos escaparán. Si no, será condenado. El creyente genuino, hermano, va progresando, va en aumento, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto, hermano. Ese es el cristiano, hermano. No como le dicen a uno: Marco, yo antes era como usted. Se los he repetido, muchas veces le he contado eso. Yo antes era como usted, Marco, pero ¿sabe qué? Yo ya maduré. ¿Sabe qué? Mi Biblia me dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Más santo, más radical, más firme. No es que yo ya soy maduro en la fe. Yo antes hacía esas cosas. A ustedes les falta madurar. Y mírenos como están ahorita. Ay, cristiano, ocúpese en su salvación. Filipenses 2 del 12 al 13. Ocupémonos, hermano, porque Dios nos va a ayudar. Ocupémonos con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, miren, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero mire lo que después dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ay, hermano, si usted no tiene esos deseos de ocuparse en su salvación, de ser santo, mire, amigo, preocúpese.
usted no es salvo. Así de sencillo, no es salvo. Ocúpese más bien en su salvación. Pero si usted tiene los deseos de ser santo, corra tras esos santos deseos. Dios lo está ayudando y lo ayudará. Él produce el querer como el hacer, hermanos. Muchos cristianos, entre comillas hoy, están más preocupados por hacer dinero, por conseguir un trabajo, por el éxito profesional, por cuidar su salud, por cuidar el cuerpo, por el coronavirus, pero no están ocupados en su salvación. Ocúpese, asegúrese, cristiano, y esta es la clave de todo. Asegúrese usted de estar sobre la roca, porque venga lo que venga, usted no va a caer. Descendió las lluvias, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, hermanos. Ocúpese, cristiano. Váyase a Hebreos 12 y vamos a leer desde el verso 1, pero la segunda parte, hasta el verso 4. Cristiano, por favor, ocúpese en combatir hasta la sangre contra el pecado. Sea paciente, mira a Cristo para que no desmaye. Voy a leer desde el verso 1, la parte B. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, hermano, con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, la perseverancia. Pero sabe que el Señor es precioso. Él no nos deja solos. Él no nos pone unas cargas que usted y yo no podemos llevar solos. Él nos lleva esas cargas, nos ayuda a llevar esas cargas. Confía en el Señor, que Él va a terminar la obra. Dependa de Él, porque Él es poderoso para guiarlo hasta el fin. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Eso es fe, es perseverar, morir, pero a la vez confiar en Él. Fe, hermano. El justo por la fe vivirá, hermanos. Hermanos, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar, Él nos va a salvar. Nos ha salvado de la ira venidera, nos va a terminar salvando y librando del dominio del pecado. El Dios puede perdonar nuestros pecados, ya estoy concluyendo, y tomarlos sobre sí. Pero debemos poner la fe en Él, convertirnos de nuestros pecados, hermano. Ay, hermano, evaluemos si esto ya sucedió en nuestras vidas, si hemos sido salvados de esa ira. Esta es la gran salvación que Él nos ofrece. Pero no solo nos salva de esas consecuencias, nos salva de su esclavitud, nos salva de nuestros pecados, como veíamos hoy. Ay, hermano, Cristo no solo vino a la tierra a librarnos del infierno y de la ira de Dios. Él vino a conformarnos a la imagen de Cristo. Él no solamente nos perdona nuestros pecados, Él nos purifica para crear para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, ¿ya sucedió esto en usted? ¿Ha sido salvado de sus pecados? ¿Ha sido librado de su dominio? Es esclavo de Cristo, su fruto es la santificación. Bueno, su fin será la vida eterna. Cristo es el autor de esta gran y eterna salvación. Una salvación que solo podría venir del cielo, hermano. Hermano, esta salvación es eterna, es segura, pero debemos cuidarla como el tesoro más grande. Cuidado con no velar, pues el día que se encuentre con Cristo será excluido y maldecido por siempre. Ay, hermano, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cuánto estamos orando al día? ¿Cuánto nos estamos deleitando? ¿Cuánto estamos ayunando? ¿Cuánto estamos clamando por nuestros pecados? ¿Está el Espíritu Santo en usted? ¿Tiene aceite en sus lámparas? Cuidado, porque si no, será excluido. Los que claman y gimen contra el pecado tienen la gran salvación, tienen el sello de Dios sobre ellos. Cuidado también con ser un cobarde, porque los sembrados en pedregales desertaron al venir la prueba y la persecución.
Su paga es el lago de fuego y azufre. Cuidado con el amor al mundo. Recuerde que los sembrados entre espinos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra. Esto fue su tentación y extravío. Cuidado con estar cimentado en la arena. Evalúese si está en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Porque si no, tarde o temprano vendrá su ruina. Si usted no está velando, clamando por abandonar sus pecados, si no quiere padecer por causa de Cristo, si usted ama más su propia vida, recuerde que el que ama su vida la perderá. Si usted ama más el mundo, su riqueza, sus deleites, que los tesoros eternos, que Cristo, la perla de gran precio, bueno, esa será su paga, la paga que da el mundo. Esa será su recompensa. Grande será su ruina. Usted está sobre la arena, deslizará por descuidar esa salvación. Debemos arrepentirnos si estamos allí. El creyente genuino cuida esta gran salvación. No se confía, él no se envanece, él no usa la gracia como ocasión para pecar, él la usa para ser más santo. Y quien no, deslizará, perecerá, se condenará y no escapará de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios lo juró en su ira. Y Él no es hombre para que mienta. No entrarán en su reposo. Ay, hermano, recuerde que Él no perdonó a los ángeles que se rebelaron. No crea que le va a ir mejor que ellos. Hermanos, oigamos a Moisés y a los profetas si queremos escapar del infierno. Hermanos, recordemos a Pablo, que así seamos heraldos de otros. Si nos descuidamos, seremos eliminados. No escaparemos. Ay, hermano. Solo el que persevera hasta el fin será salvo. El creyente genuino va progresando y en aumento. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Ay, hermano, si no tiene esos deseos, preocúpese verdaderamente, preocúpese. Muchos cristianos están más preocupados por hacer todas las cosas del mundo que por ocuparse en la salvación. Ay, hermanos, el que persevera hasta el fin será salvo, verdaderamente. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso lo afirmamos, hermanos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Evalúese, evalúese. Con cariño se lo digo. Evalúese si usted es o no es cristiano. Si usted es o no es cristiano. Mire, hermano, Dios no es hombre para que mienta. El que siembra para la carne, de la carne va a cegar. O sea, viene diciendo que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y no es que nadie la va a perder, hermano. Si usted está en Cristo, mire lo que dice. Usted va a perseverar, sus deseos van a ser más santos, más puros. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted se va a ir ocupando de esa salvación. Y Dios, a la vez, está produciendo el querer como el hacer en usted. Pongamos la confianza en Él. Eso es fe, hermano. No nos preocupemos por el coronavirus, por esas tonterías. Tomar ciertas medidas, lo que sea, como una gripa. Ya, tranquilo, hermano, relájese. Y si nos morimos, como decían allá nuestros hermanos. Y si nos contagiamos, ¿qué? Decían. Y si nos contagiamos, ¿qué? ¿Qué? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si me contagio predicando el Evangelio, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Amén. ¿Qué, hermanos? No seamos de porcelana, no seamos de cristal, hermanos. Esto es una batalla, esto es una guerra. El que persevera hasta el fin será salvo. Como buen soldado, como dice la canción. Eso es lo que Cristo vino a rescatar a esta tierra. Él no vino a rescatar cobardes. Sí, éramos cobardes antes, y de los más seguramente. Pero nos vino a cambiarnos, a hacernos diferentes. Nos vino a ponernos en sus filas, hermano. Para que combatamos, para que prediquemos, para que oremos, clamemos, para que anunciemos el Evangelio. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, hermanos. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, hermano, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Que el Señor nos ayude. Padre Santo, gracias, guíanos,
Guíanos, Señor. Guía a este pueblo, Señor. Guía a este pueblo, Señor. Mira, Señor, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Y sabemos que tú produces allí el querer como el hacer. Toda la gloria es para ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Levanta este pueblo, aviva este pueblo, Señor. Aviva este predicador, Señor. Avívanos, Señor. Te lo pido, Padre. Aviva esta iglesia. Gloria a Dios por ti, gloria a Dios por Cristo, gloria a Dios por esa salvación tan grande. Gloria a Dios que nos has librado de la ira de Dios. Gloria a Dios que nos estás dando victoria sobre nuestros pecados. Gloria a Dios que cuando tú vuelvas nos vamos a encontrar contigo. Gloria a Dios que nos vas a llamar benditos del Padre. Gloria a Dios, Padre, gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Él, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.